voy a grabar. Lo que voy a hacer ahora, en lugar de trabajar en el ejercicio con esa tensión 20 seno de omega t más 10, voy a usar B es igual al valor máximo con el ángulo 10. Y si voy al ejercicio, ya directamente pongo 2 puntos, 20, ángulo 10 voltios. Y puedo trabajar, puedo resolver el ejercicio. Fácil. Puedo resolver el ejercicio muy fácil. Entonces, vamos a calcular la corriente. Para calcular la corriente, ¿todos tienen calculadora? Sí, habría que pasar una de las dos, la impedancia o la tensión a la misma unidad, ¿no? Digamos, hay que pasarlas a polar, las Claro. impedancias. Y para eso vamos a usar la calculadora, y no sé si lo usaron, las teclas POL y REC que tienen en las calculadoras. ¿Las usaron No, alguna vez en matemática? yo no, por mi parte no las conozco. Bueno, ¿Cuáles? busquen en la calculadora estas dos teclas. Son de doble función, triple función. Posiblemente estén en rojo, van a estar en rojo. La del REC me suena. Espero que estoy buscando la cosa. A mí también. Encontré la de Paul, me parece. ¿No? Al lado de la de Paul está la de Sí. REC. Sí. Paul, la abreviatura de polar. REC, la abreviatura rectangular. Esas dos teclas me permiten pasar, por ejemplo, nosotros tenemos que Z, esta es fácil, Z, 2 más 2 cosas, pero igual lo vamos a hacer con la calculadora. Me permite pasar las teclas, por ejemplo, en este caso, yo que tengo coordenadas rectangulares, ¿perfecto? Entonces, si tengo coordenadas rectangulares, las quiero pasar a polar. Entonces, cuando tengo coordenadas rectangulares, voy a usar la tecla pol. Entonces, voy a tener que usar la tecla pol, que es una tecla que se ingresa con el Shift generalmente. Entonces toco Shift Pol y la calculadora bueno, está bien, eso depende de las calculadoras. Yo tengo, en mi caso, las dos calculadoras, la de Pol y Rec, lo manejo con Shift. Pero cuando toco Pol, me aparece esto. Les voy a poner lo que me aparece en el visor de mi calculadora. Me aparece esto. Pol y me aparece esto. Y acá, sí, a mí también. el cursor titilando, como diciendo, bueno, dale, seguí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la parte real. Esto es importante. Pongo la parte real, porque si no va a estar mal, ¿no? Primero siempre la parte real. 2. Después van a ver por ahí en la calculadora que van a tener una tecla que tiene una coma. Y la van a tocar. Sí. Y la tocan y ponen la coma. Última fila. Última fila no. La fila donde está RCL y los paréntesis. Al lado del M+. Claro. Claro, depende, les digo, todas estas teclas dependen del modelo de calculadora, están por ahí dando vueltas. Pero lo Esto en importante es Casio. poner la coma. Y después que pusieron la coma, ponen la parte imaginaria. Ponen la parte imaginaria, que es 2 también en este caso. Entonces pusimos primero la parte real, después la parte imaginaria.
no es necesario cerrar el paréntesis. Y ahora todo esto depende de la calculadora. Hay calculadoras que directamente nos dan el módulo y el ángulo. O sea, cuando tocamos el igual, nos dan el módulo y el ángulo. Y hay unas calculadoras que cuando tocamos igual, solamente nos dan el módulo. ¿Me entendieron? Eso depende de la calculadora. Sí, sí, se entendió. Bueno, ahora vamos al caso de las calculadoras de que solamente yo toco el igual. ¿Mm? Si yo toco el igual, le doy enter al igual, le doy enter al igual, o sea, lo oprimo, me aparece el módulo. Perfecto. Y después tengo que ir a la calculadora donde hay una tecla, que es esta. Tecla alfa. Ah, sí. Bueno, toco la tecla alfa, la toco, voy a buscar una tecla que tiene una F, en rojo. Alfa, F, y por último, toco el igual. La tecla de la tangente es. Exacto, pero es alfa, F igual. Alfa, F igual, y me da 45. y el igual me dio el módulo. Bueno, entonces ya tenemos la herramienta de la calculadora y cuando tenemos que pasar de polar a rectangular no se va a hacer tanto lío de estar calculando senos, cosenos, ¿no? Y tenemos una Está herramienta. bueno porque en otra materia también tenemos que calcular la impedancia y hacer esto. Y está bueno tener este recurso también. Perfecto, bueno, ahí ya se les va a aliviar el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a polar, usando la calculadora esto, cuyo ángulo acá es 45 grados. Estos son ohms. ¿Y cuánto les dio el módulo? Pues yo no hice la cuenta, pero es 8, es raíz de 8, ¿no es cierto? No, raíz de 8. Es 2, raíz de 4, raíz de 2, es 2 por raíz de 2. ¿Cuánto le dio el módulo? 2 por 2,83 le dio. Sí. Muy bien. Bien. Bueno, nosotros cuando tenemos en rectangular usamos la tecla pol para pasar a polar. Cuando estamos en polar usamos la tecla rec para pasar a polar y es exactamente lo mismo. ¿Cuál tecla, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál tecla usamos? La rec, que es el rectangular. Si el resultado está en polar, vos vas a usar para pasar a rectangular la rec. Y el procedimiento es el mismo. Se tocan las mismas teclas. Pero ¿qué pasa en la calculadora? Hay calculadoras que me dan la parte real y la parte imaginaria juntas. Otras calculadoras, cuando toco el igual, me da la parte real. Y después tengo que hacer alfa, F igual y me da la parte imaginaria. ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, Sí. voy a cambiar el Wi-Fi porque estoy conectado con el Wi-Fi equivocado y o sea, estoy escuchando mal las cosas. Capaz que me desconecte, pero ahora me uno. Listo. Ya vuelvo, ya vuelvo. Listo, muy bien. Bien. Bueno, lo que hay que hacer ahora es calcular la corriente. Entonces, ponemos que la corriente, ahora volviendo al ejercicio,
¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Listo, listo. Volviendo al ejercicio, calculamos la corriente y usando el fasor de tensión B igual 10 ángulo 10 voltios. Bueno, calculemos la corriente y entonces tenemos 2,83 ángulo 45 y arriba 10, no, era 20. Esto, el valor máximo era 20. El valor máximo era 20. Ángulo 10 voltios. Y acá te digo voltios. Ohm. Bueno, ¿cuánto da el ángulo? El ángulo tiene que dar 10 menos, Menos recuerden, 35. claro, claro. Entonces pongo el valor directamente, o bueno, ya que lo empecé a hacer así, menos el ángulo del denominador, lo repasamos, con su signo que es 45. Por lo tanto, el ángulo me da de la corriente menos 35. Menos 35. ¿Y cuánto me da la corriente? La corriente, recuerden que es, lo repaso, 2,83 y arriba tengo 20. No me hace esta cuenta. 7,06. 7,6. 7,6. Listo. 7,06. 7,06. Bien. Amper. Bien, entonces, la corriente es 7,06, ángulo menos 35 amper, y la tensión, nosotros pusimos 10, ángulo es 20, ángulo ángulo 10 voltios. Y esto estaba originalmente como, le pongo así, que es lo mismo que poner 20 seno de omega t más 10. Y vean lo que hago acá con la corriente, hago lo mismo. Puedo escribir que la corriente instantánea, porque la construyo. Vean la expresión general. La expresión general me dice que es el valor máximo seno con el desplazamiento angular más el ángulo de fase. El desplazamiento angular siempre lo escribo como omega por t. Entonces, yo aquí, a donde calculé la corriente, puedo decir valor máximo, 7,6. 7,6. Seno, desplazamiento angular, ángulo de fase, menos 35. Y resolví el ejercicio con valores instantáneos, gracias a los fasores, ¿no? Porque haber llegado, si no teníamos la teoría de los fasores, haber llegado a este valor, que ya cuando
veamos por qué existe la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ustedes ahí se van a dar cuenta y van a decir suerte que tenemos la teoría de fasores. Cuando veamos esta parte. Bueno, esto es para entender de dónde viene el fasor, cuál es la importancia que yo tengo que poner el sentido de giro y la velocidad angular en un diagrama fasorial, ¿no? Porque el fasor que yo transformé acá, este fasor, y tanto, o sea, este de corriente como de tensión, esos fasores se están moviendo, están girando los dos al mismo tiempo a esta velocidad. Eso no se modifica. Están todos girando a esa velocidad. Bueno, por último vamos a hacer la representación fasorial. Entonces, armamos un par de ejes. Ahora ustedes se imaginan que, miren, yo acá, acá yo representé la tensión en verde. Si yo acá tengo que representar la corriente, tengo que dibujar una sinusoide, pero ¿hacia dónde va a estar desplazada la sinusoide ahora? Vean, la sinusoide de la corriente, ¿hacia dónde está desplazada? Hacia la izquierda, hacia los negativos. ¿Seguro? A ver, mirá, la de la tensión, que es positiva, ¿hacia dónde está? No hay que confundir eje. Siempre se desplaza, si está positivo, el ángulo de fase se desplaza para el otro lado, para la izquierda, para donde el ángulo es negativo. Y si el ángulo es negativo, se desplaza para donde tengo los positivos. Entonces, se hace engorroso dibujarlo. Y con los fasores nos evitan eso. Se entiende bien lo que pasa en el circuito. Entonces vamos a representarlo. Y tenemos la tensión, hacemos una escala, tiene que estar en 10 grados la tensión. La corriente está a menos 35. Uso dos escalas. Uso una escala de corrientes, que es tantos amperes por centímetros. Uso una escala de tensión, que son tantos volt por centímetro. La corriente puede tener una escala más grande que la tensión, porque si la dibujo si me da valores muy chicos, entonces cuesta graficar, cuesta entender lo que pasa en un circuito. Entonces uso dos escalas distintas y está bien, porque tengo tensiones por un lado, corrientes por el otro. Dibujo el sentido de giro con la velocidad angular, que es lo importante. Acá puedo poner 10 grados, esto puedo poner que es módulo de 20, y acá pongo módulo de 706 amperes y el ángulo menos 35. Y como siempre les digo, lo más importante es este ángulo que forma tensión y corriente. Este ángulo que forma tensión y corriente Es 45. es el ángulo phi, que es 45 grados, y que vean, siempre, pero siempre me va a dar el ángulo de la impedancia del circuito. Y esto es muy importante en un circuito eléctrico, porque hay algo que se llama factor de potencia, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, que es el coseno de phi, o sea, el coseno del ángulo formado entre la tensión y la corriente. Y estos vectores
estos vectores están siempre girando con esta velocidad y con este sentido, y siempre uno con el otro conservan este ángulo. Si quiero, pongo más J y acá pongo reales. Y esto es un diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Bueno, hoy terminamos acá.